Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y emoción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, la polémica relación entre Neslihan Atagül, Burak Özçivit y Fariye Evcen. Si lo han oído bien, vamos a desentrañar ese drama, esa telaraña de rumores y supuestas crisis sentimentales que han estado circulando, y a contarles todo lo que nadie les ha contado realmente. Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes jugosos, análisis y por supuesto, mis opiniones sobre todo este embrollo. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al tanto de todos los chismes del mundo de las celebridades. Ya saben, es gratis y me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse ahora. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y profundizar en los detalles que han alimentado esta controversia. La clave reside en la interconexión, la especulación y sobre todo, el poder de la prensa rosa turca. *** La base, las parejas establecidas y el auge de la fama ***. La historia comienza con dos parejas aparentemente perfectas, ancladas en el mundo del entretenimiento turco. Por un lado, tenemos a Neslihan Atagül una actriz talentosísima, con una carrera en ascenso y un carisma que cautiva a la audiencia tanto en Turquía como internacionalmente. Su matrimonio con Kadir Doğulu en 2016 fue celebrado con bombos y platillos. La imagen que proyectaban era la de una pareja sólida, enamorada y cómplice. Kadir, también actor, siempre se mostraba orgulloso de su esposa, apoyándola en sus proyectos y compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales, lo que los hacía aún más cercanos a sus fans. Eran el prototipo de pareja ideal, con una imagen pública impecable y una vida aparentemente libre de escándalos. Pero como suele suceder, la fachada que mostramos al mundo no siempre refleja la realidad que se vive puertas adentro. Por otro lado, tenemos a Burak Özçivit el galán por excelencia de la televisión turca, conocido por su papel en Kara Sevda, la serie que lo catapultó a la fama mundial. Su atractivo físico y su talento actoral le han asegurado un lugar privilegiado en la industria. Él está casado con Fariye Evcen otra actriz de renombre, con una belleza indiscutible y una exitosa trayectoria en el mundo de las novelas. Desde su matrimonio, Burak y Fariye fueron considerados una de las parejas más queridas y estables del espectáculo turco. Su historia de amor, que comenzó en el set de filmación, parecía sacada de un cuento de hadas. Con el nacimiento de su hijo Karan, completaron la imagen de una familia feliz y consolidaron su posición como una de las parejas más admiradas del panorama mediático. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo era cuidadosamente analizado por los fans y la prensa, que veían en ellos un ejemplo de amor y estabilidad. El comienzo del rumor, la chispa de la tensión ***. La conexión entre estos dos mundos, el de Neslihan y Kadir, y el de Burak y Fariye, se estableció, al parecer, a través de rumores que se iniciaron con una supuesta tensión entre Neslihan y Fariye. Esta especulación se alimentó de diversos factores, principalmente, la interacción entre Burak y Neslihan en eventos y proyectos profesionales. A partir de ahí los medios y los fans comenzaron a especular sobre un supuesto interés de Burak en Neslihan, lo cual generó, inevitablemente, incomodidad y rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Fariye y Burak. La prensa rosa turca, siempre al acecho de una buena historia, no tardó en tomar cartas en el asunto. Cada fotografía, cada encuentro casual, cada declaración, era diseccionado y analizado hasta la saciedad. El simple hecho de que coincidieran en un mismo evento se convertía en noticia. Las miradas, los gestos, la distancia física, todo era objeto de debate y de interpretación. ¿Había tensión? ¿Había química? ¿O simplemente se trataba de coincidencias? La alimentación del fuego, fotos comprometedoras y análisis excesivo ***. Esta especulación inicial fue seguida por una constante avalancha de información, alimentada por fuentes anónimas y fotografías supuestamente comprometedoras. Estas imágenes, a menudo tomadas de forma furtiva, mostraban a Burak y Neslihan en situaciones aparentemente cercanas, lo cual avivó aún más los rumores.
La prensa se encargó de analizar cada detalle, la forma en que se miraban, las sonrisas, la cercanía física. Cada like, cada comentario en redes sociales, era interpretado y reinterpretado como una posible confirmación de la crisis. La exageración y la especulación se convirtieron en el pan de cada día, creando un ambiente de incertidumbre y tensión. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo y su afán por las primicias, no dudó en alimentar la llama. Se publicaron supuestas informaciones de fuentes cercanas, amigos, colegas, que habrían revelado detalles sobre la supuesta tensión entre las parejas. Se especuló sobre discusiones, celos y secretos que, supuestamente, estarían destruyendo la idílica imagen que proyectaban al público. *** El distanciamiento, un reflejo de la crisis, ***. Otro punto clave que alimentó estos rumores fue el supuesto distanciamiento entre Neslihan y Kadir. Aunque públicamente continuaban mostrando una imagen de pareja feliz, se decía que en privado las cosas no iban tan bien. Algunos medios afirmaban que Kadir, celoso y desconfiado, había provocado fricciones en la relación y que Neslihan, harta de la situación, había comenzado a distanciarse. Esta supuesta crisis en el matrimonio de Neslihan y Kadir proporcionó un caldo de cultivo perfecto para la especulación. Si Neslihan estaba distanciada de su marido, ¿era posible que estuviera buscando consuelo en otra persona? ¿Era Burak esa persona? Las preguntas se multiplicaron y la curiosidad del público se intensificó. *** El foco en Burak y Farije, la presión mediática ***. En este escenario de rumores y especulaciones, Burak y Farije se convirtieron en el blanco principal de la atención mediática. Los medios comenzaron a analizar cada uno de sus movimientos, sus declaraciones, sus apariciones públicas, en busca de alguna señal que confirmara o desmintiera los rumores. ¿Eran realmente felices? ¿Estaban fingiendo? ¿Estaban a punto de anunciar una separación? Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle en busca de la más mínima pista. La presión mediática debió ser enorme para ellos. Tener que lidiar con el escrutinio público constante, con la especulación y con la invasión de su privacidad, sin duda, es una situación muy difícil de sobrellevar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era interpretado y analizado. La imagen de una pareja aparentemente perfecta se veía constantemente amenazada por los rumores y por la presión mediática. *** El terreno de lo especulativo, ¿qué hay de cierto? ***. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo especulativo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una atracción, aunque fuera platónica, entre Burak y Neslihan? ¿Es posible que la situación entre Kadir y Neslihan fuera más compleja de lo que se mostraba públicamente? ¿Y cómo afectó todo esto a Farije y a su relación con Burak? Lo cierto es que hasta ahora, no hay ninguna prueba concreta que confirme las acusaciones. Ni Neslihan, ni Burak, ni Farije, ni Kadir han hablado abiertamente sobre el tema. Han preferido mantener el silencio, lo cual, como ya hemos dicho, ha alimentado aún más la curiosidad del público y de los medios. El silencio de los implicados, aunque comprensible desde el punto de vista de la protección de su privacidad, ha generado un vacío que ha sido llenado por la especulación y por la interpretación de terceros. El público ávido de respuestas, se ha visto privado de la versión de los protagonistas, lo cual ha dado rienda suelta a la imaginación y a la creación de teorías más o menos verosímiles. ***, ¿por qué nos fascinan estas historias? ***. Pero ¿por qué es tan atractivo este tipo de historias? ¿Por qué nos encanta saber sobre las relaciones de las celebridades, sobre sus problemas y sus supuestas crisis? Creo que hay varias razones. ***, identificación y empatía ***. En primer lugar, las celebridades son, de alguna manera, reflejos de nosotros mismos. Sus éxitos y sus fracasos, sus alegrías y sus tristezas, nos hacen sentir empatía, nos permiten conectar con ellos. Verlos pasar por problemas similares a los nuestros nos humaniza y nos da la sensación de que no estamos solos. ***, el glamour y la fantasía ***. En segundo lugar, el mundo del entretenimiento está lleno de glamour y fantasía. Ver la vida de las celebridades, sus lujosas casas, sus viajes, sus romances, nos permite soñar y evadirnos de la realidad. Es como entrar en un cuento de hadas, pero con un toque de drama y emoción. ***, la influencia de los medios y las redes sociales ***. En tercer lugar,
la prensa rosa y las redes sociales han creado un ambiente de constante especulación e intriga. Los medios siempre están buscando la primicia, el scoop, la noticia que rompa esquemas. Y las redes sociales con sus comentarios, sus likes y sus comparticiones, amplifican la información y la convierten en un fenómeno viral. Asterisco 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 el factor triángulo amoroso y la intriga asterisco asterisco en el caso específico de Neslihan, Burak y Farideh, la historia es aún más atractiva porque involucra a tres actores muy queridos y admirados, quienes están en la cima de sus carreras. El triángulo amoroso, la infidelidad, los celos, la crisis, todos estos elementos combinados crean una historia perfecta para alimentar la curiosidad del público y mantenerlo enganchado. La tensión, la incertidumbre y el drama son ingredientes clave para captar la atención de la audiencia. Asterisco asterisco las lecciones ocultas, reflexiones sobre la fama y las relaciones asterisco asterisco. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Tal vez que las apariencias engañan. Que detrás de la fama y el glamour, hay personas con problemas, con miedos y con inseguridades. Que las relaciones sentimentales son complejas y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Y sobre todo que la privacidad es un bien muy preciado, sobre todo para las celebridades, quienes viven bajo la constante mirada de los medios y del público. El caso de Neslihan, Burak y Farideh nos recuerda la fragilidad de la fama y la presión que sufren las celebridades para mantener una imagen perfecta. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y sobre el impacto de los rumores y la especulación en la vida de las personas. Asterisco asterisco análisis crítico, la responsabilidad de los medios y las redes sociales asterisco asterisco. En definitiva, el caso de Neslihan, Burak y Farideh es un ejemplo de cómo la prensa rosa y las redes sociales pueden amplificar los rumores y crear una narrativa que, en muchos casos, está lejos de la realidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones sentimentales y sobre el poder de los medios de comunicación. Es importante cuestionar la información que consumimos, ser críticos con las fuentes y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La responsabilidad de los medios es crucial en la difusión de información, y es necesario que actúen con ética y rigor periodístico, evitando la especulación y protegiendo la privacidad de las personas. Las redes sociales, por su parte, también juegan un papel importante en la amplificación de los rumores. La viralización de noticias falsas y la propagación de información sin verificar pueden tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. Es fundamental, por tanto, ser conscientes del impacto de nuestras acciones en línea y evitar la difusión de rumores y falsedades. Asterisco asterisco conclusión, un capítulo abierto en la historia del espectáculo asterisco asterisco. En resumen, la historia de Neslihan Atagül, Burak Özçivit y Farideh Evcen es un claro ejemplo de cómo la industria del entretenimiento y la voracidad de los medios pueden dar lugar a un torbellino de rumores, especulaciones y, en última instancia, a la invasión de la privacidad. Es una historia que hasta el día de hoy no tiene un final definido, ya que los protagonistas han optado por el silencio, dejando abiertas las puertas a la imaginación y a la especulación. La ausencia de declaraciones concretas por parte de los involucrados ha mantenido viva la llama de la controversia, alimentando la curiosidad del público y de los medios. Sin embargo, es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con miedos y con deseos de proteger su intimidad. Es fundamental, por tanto, ser críticos con la información que consumimos, cuestionar las fuentes y evitar la propagación de rumores y especulaciones. El respeto a la privacidad y la ética periodística deben ser los pilares fundamentales en la difusión de información, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Este es un tema que da para mucho y creo que hemos tocado los puntos más importantes. Quiero agradecerles enormemente por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún aspecto específico de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y hasta pronto.